Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Aquí estamos otra vez con un nuevo tema que se llama Ventajas de tener un espíritu superior. Así que bienvenidos. Daniel capítulo 1, versículo 3 dice: Y dijo el rey a Áspena, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. El rey mandó a traer obviamente a estos cuatro muchachos, que eran Daniel y sus amigos, para que hiciesen parte de su comitiva real. Y no es fácil, ¿no? Porque siempre buscaban gente y los sometían a un proceso de castración. Eso es lo que significa ser eunuco, ¿no? ¿Para qué? Para que algunos de ellos pues cuidasen a sus mujeres, ¿no? Y que se tenía la creencia que al ser castrado pues le quitaban la virilidad a los hombres, ¿no? Y como que los hacían menos, digámoslo así. Así que no fue fácil para Daniel ser llevado a otro reino, a otro de linaje real, porque ellos eran de linaje real, y ser llevado a otro linaje real, que en este caso era el rey de Babilonia. No es fácil, ¿no? Sobre todo no con la misma posición, sino una posición mucho más inferior, digámoslo así. Otra cultura donde habían unos dioses, porque no solamente eran diferentes en cultura, sino que la cultura era antibíblica. Tenían otro lenguaje, tenían otra manera de ver la vida y de vivir la vida. Y estos muchachos eran conscientes que posiblemente pasarían el resto de sus vidas allí. Entonces, pero Daniel 6.3 dice que él era superior a todos los que le rodeaban, porque Daniel fue escalando, ¿no? Por su testimonio, por servir a Dios, no sé, y comenzó a ganarse puntos a favor y fue escalando de tal manera que llegó a ocupar el lugar del tercer señor del reino. Tenía una posición muy alta. Entonces, Daniel 6.3 dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque él adquirió esa posición. Y no era fácil, ¿no? Porque estaba rodeado de enemigos, estos sátrapas y estos gobernadores, que ellos sí se merecían, digamos, estar en esta posición. Pero Daniel no, porque Daniel era un esclavo. Imagínense, era un esclavo y llegó a esta posición. Porque había en él un espíritu superior. Y eso que el rey pensó ponerlo en todo el reino, dice el versículo. Él analizó, vio que este era un hombre íntegro, que podía confiar en él, y dijo: yo me gustaría pues ponerlo en todo el reino, pero no, llegó a ser la tercera posición. Entonces, una de las ventajas de tener un espíritu superior es que somos llamados a marcar la diferencia. Es decir, como que Dios nos da la fuerza para ser diferentes, porque Dios nos exige ser diferentes, nos exige con amor, porque Dios no obliga a nadie. Lo que hacemos por Dios lo hacemos por amor, lo hacemos porque queremos agradarle, queremos servirle, y eso es lo que a Dios le gusta también. Pero Daniel tomó unas decisiones tremendas para ese tiempo, difíciles, más que en este tiempo, pero que si él las tomó, nosotros también podemos tomarla. Dice Daniel 1.8: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces, la comida que ellos ingerían era la comida del rey, manjares, platos pues espectaculares, muy bien elaborados, porque era para el rey y tenía a su cargo 120 provincias. Era algo inmensamente grande. Entonces, pero cuando Daniel vio esta comida, él propuso en su corazón no comerla. Aquí no dice que sus amigos, sino que él. ¿Y por qué no quiso comerla? Quizás, y lo más posible, es que era una comida que Dios hubiera prohibido. Porque Dios había prohibido en el Antiguo Testamento cierta clase de alimentos. Entre ellos, por ejemplo, prohibió consumir sangre, prohibió comer cerdo, prohibió comer animales como el conejo, pescados como el bagre, en fin, toda esa clase de comida. Y Dios tiene la razón por qué. Y este era un hombre de principios. Y esos principios hicieron que él fuera determinante, que fuera radical en hacer la diferencia. Y él dijo: nosotros no vamos a comer esto. Y Aspenas, que era el jefe de ellos, se asustó, porque sabía de que el rey podía matarlo por cualquier decisión o mala decisión que él tomara. Y entonces David le dijo, perdón, Daniel le dijo que le diera
esta comida y que una comida diferente, perdón, y que a los 10 días mirara los rostros de todos. Y eso hizo Áspena, dijo, listo, 10 días. Y ellos comían una comida diferente. Y cuando él miró el rostro de todos, vio que era más rozagante, mucho mejor el rostro de ellos, se veían mejor alimentados, a pesar de que su comida había cambiado. Entonces él decidió ser radical y Dios lo apoyó, porque cuando nosotros decidimos ser radical en mostrar una diferencia con lo que nos rodea, Dios nos apoya. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que mostrar diferencia, que tenemos que ser radicales. Hay cosas que nosotros no compartimos, digamos, con el mundo que nos rodea, ciertas actividades, ciertas cosas que nosotros como hijos de Dios no debemos hacerlas. No porque no podamos hacerla, sino que no debemos hacerla. Y mire que el Señor a nosotros nos va a respaldar por eso. También fue diferente en seguir las leyes del reino. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces salió un edicto que no se le podía hablar a ningún ente superior ni a ningún dios de que no fuera pues al rey Nabucodonosor. Entonces cuando él vio este edicto, se fue al contrario. Y miren que aquí hay algo muy importante, porque este es un edicto del gobierno. Entonces aquí hay una situación un poco contradictoria, porque Romanos dice que nosotros nos debemos someter a nuestras autoridades superiores. Y el que resiste a la autoridad, dice, resiste a Dios. Y habla de que las autoridades que nos gobiernan son colocadas por el Señor. No está hablando de que los hombres son colocados por Dios, aunque en muchos casos sí, sino que es la autoridad. O sea, el sistema de gobierno es colocado por Dios, porque podemos decir, bueno, si Dios coloca a hombres a reinar porque este salió mal y vea todo lo que está haciendo. No, aquí habla del sistema de gobierno, que es un sistema que es avalado por Dios. Y cuando nosotros no hacemos caso o hacemos caso omiso a este sistema de gobierno, nos estamos rebelando contra Dios. Entonces, pero en este caso Daniel no hizo caso, es decir, que hizo lo contrario, porque aquí dice que él comenzó a arrodillarse porque se prohibió la oración. Y aquí nos enseña un principio muy fundamental, y es que nosotros debemos hacerle caso al gobierno, porque nuestro gobierno, porque ha sido colocado por el Señor el sistema de gobierno. Pero no significa que todo lo que digan podemos obedecerlo. ¿Cuándo no debemos obedecer una ley del gobierno? Cuando va en contra de nuestros principios, en contra de la oración, en contra de la palabra. En otras palabras, en contra del evangelio. Cuando algo va en contra del evangelio, nosotros no podemos someternos. Pero hay que hacerlo obviamente con sabiduría. No podemos acatar eso, porque aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Mientras el gobierno no nos ataque, mientras el gobierno no vaya en contra de nosotros, no hay ningún problema. En Hechos 4:19 habla la conclusión de lo que dice Pedro, obviamente, sobre una prohibición que los fariseos le dijeron, porque los fariseos llamaron a los apóstoles y les prohibieron anunciar el evangelio. Así que Pedro dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Te llegará un momento, Dios no lo quiera, que debemos tomar una decisión como lo hizo Daniel, porque persona más sometida a los preceptos del reino que Daniel, no había otro. Por eso estaba allí, porque era leal ante Dios, leal ante las leyes del gobierno. Y nosotros también debemos serlo. Nosotros debemos ser buenos ciudadanos, debemos ser obedientes. Pero cuando algo va en contra de los principios de Dios, ahí sí nos toca hacer un alto y decidir a quién le vamos a obedecer, aunque esto nos cueste la vida. Entonces él fue diferente a eso. Los amigos también fueron diferentes en seguir la cultura del reino en cuanto a la religión. Porque Daniel 3:18 dice, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey se le ocurrió, es que siempre estos gobernadores, estos sátrapas
que eran como el consejo que él tenía, lo gobernaban o le dirigían, perdón, le aconsejaban en ciertos asuntos que él tenía que tomar y lo hacían mal, sobre todo pensando en los enemigos propios que él tenía. Entonces, o que ellos tenían. Y entonces sacó otro decreto en la cual que todo el mundo se tenía que arrodillar ante esa estatua. Y obviamente los amigos de Daniel no lo iban a hacer, porque al único a quien nosotros tenemos que arrodillarnos ante Dios, a quien tenemos que adorar es a Dios, no a ningún otro. Y precisamente ellos se fueron en contra, a pesar de que toda persona que se fuera en contra de las decisiones del rey, el rey lo mataba. Entonces, miren, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y el día y la noche son diferentes. Y donde está el día no pueden existir tinieblas. Y donde están las tinieblas no hay luz. Miremos el día y la noche. Eso nos da un claro ejemplo de lo que nosotros somos. Dios es luz, dice la Biblia, y no hay ninguna tinieblas en él. Así que nosotros somos la diferencia. Y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Hay celebraciones que, aunque son culturales, yo no participo, como en el día de San Pedro, el día de San Juan. Hay celebraciones que ya son parte de la cultura o parte de la tradición, como el día del Halloween, y yo no participo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia porque nosotros somos hijos del Señor. Entonces, esta es una de las ventajas, ¿no? En que somos llamados a marcar la diferencia. Otra de las ventajas de tener un espíritu superior es que somos llamados a entender los misterios divinos. Y a mí me parece aquí espectacular que nosotros tenemos la facultad como hijos de Dios de entender ciertos misterios. Dice la Biblia que hay misterios que Dios los revela y hay otros que no. Dice la Biblia. Pero las reveladas son para nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos comprender y entender que hay cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Miren lo que pasó con Daniel. Daniel 2:28 dice lo siguiente: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, el rey tuvo un sueño tremendo. Él soñó con una gran estatua, era inmensa, y está dividida en 4 partes. Cada parte, que era una la cabeza, otra los brazos y el tronco, y ahí para abajo, era de un elemento diferente. Por ejemplo, la cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, y sigue. Entonces, el rey tuvo este sueño, y él mandó a llamar a todos los magos, a todos los adivinos, a todos los encantadores del momento, de la gente que le gustaba, pues, o estaba en el negocio de los misterios, porque a los seres humanos nos gusta saber los misterios, qué va a pasar en un futuro y todo eso. Entonces, obviamente, pues nadie le iba a decir este misterio, porque le dijeron: Señor, pues díganos qué soñó, y nosotros le decimos a usted qué es la interpretación, qué significa. Y el rey fue muy avispado, dijo: no, yo no le voy a contar qué soñé. Yo lo que mejor quiero es que usted me diga la interpretación y me digan además qué soñé, para yo no ser engañado. Y dijo algo terrible, porque un rey podía hacer lo que quiera. Dijo: y si ustedes no me dan la interpretación, ni me dicen lo que soñé, pues los voy a mandar a matar a todos. Y en este grupo estaba Daniel. Era un grupo en el cual estaba metido ahí, pero él no tenía obviamente las mismas características de ellos, porque ellos, aunque conocían los misterios, y todos no eran ni magos, ni astrólogos, ni adivinos, ni sortílegos, ni nada de eso, sino que eran del Señor. Porque nosotros debemos comprender que al ser hijos de Dios somos llamados a eso. Lo bonito de esto es que Daniel reúne a sus amigos y efectivamente oran, y Dios les muestra a ellos el misterio. Cuando Daniel vuelve, hace 3 cosas. Primero, le interpreta el sueño. Dice: yo sé la interpretación. No solamente le interpreta el sueño, sino que además le dice qué soñó y se la describe. Dice que una estatua, los elementos que tenía, y no solamente eso, sino que le dice qué estaba pensando el rey antes de dormir. Eso es lo que hace Dios. Y Daniel 5:12 dice: por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia, hablando de Daniel, y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, el cual rey puso por sobrenombre Belsasar,
Llámese pues ahora a Daniel y él te hará la interpretación, aconsejó a alguien. Este versículo nos muestra el concepto de la gente hacia él, pero habla de lo que él hacía. No solamente él interpretaba sueños, sino que también descifraba enigmas, resolvía dudas, es decir, era un buen consejero. Porque en esta de entender los misterios divinos no está simplemente de interpretar un sueño, también podemos interpretar una visión, ¿verdad? Podemos interpretar los tiempos. También podemos saber los tiempos futuros. Por ejemplo, nosotros a través de la palabra conocemos qué va a pasar en un futuro. Sabemos de las resurrecciones, sabemos del rapto, sabemos de la gran tribulación. Es decir, sabemos lo que viene sistemáticamente en el futuro, qué es lo que va a pasar, qué se va a ver allí, qué situaciones se va a vivir. Nosotros las sabemos. Y no solamente eso, sino que somos buenos para dar consejería, a veces situaciones que presenten y nosotros por el Espíritu de Dios las conocemos. Entonces, esa es una de las ventajas. Ahora, estos versículos nos muestran de Daniel, porque no solamente lo vemos ahí en acción, sino en otras situaciones. Por ejemplo, Dios le muestra la famosa 70 semanas de Daniel, que es la profecía de todos los tiempos. También Dios le muestra a él muchos misterios del futuro, sobre los 4 reinos, todo le muestra a Dios a Daniel. Dice la Biblia en Jeremías 33:3, porque esto es lo bueno, que no solamente para Daniel él podía interpretar los misterios de Dios, es decir, no solamente para Daniel era este don, sino que para nosotros como hijos de Dios también, y para cualquiera. Jeremías 33 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es una promesa del Señor que dice que nosotros debemos clamar y que Él nos va a responder. Eso es algo inequívoco. Y que Dios nos va a enseñar cosas grandes y ocultas. Y mire que Dios es bueno en eso. Dios nos quiere mostrar cosas y Dios quiere que nosotros sepamos muchas situaciones. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y me gusta este versículo, es cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Hay cosas secretas, hay cosas de misterio, pero son las que Dios ha preparado para nosotros. Dice que ni siquiera han subido a corazón de hombre. Entonces son promesas también pues para nosotros. La Biblia dice que, por ejemplo, el apóstol Pablo, Dios le mostró grandes revelaciones, lo llevó al cielo, dice que él escuchó cosas increíbles allá. Entonces yo pienso que Dios nos puede mostrar muchas situaciones. Hay que orar al Señor para que Dios nos muestre. Otra de las ventajas de tener un espíritu superior es que somos llamados a gobernar nuestro entorno. Pero antes de esto, me acordé ahorita y no quiero dejarlo pasar por alto. Esto es real lo que les voy a decir. Un señor era campesino o es campesino. Son de esos campesinos, nuestros papás de antaño, que nunca aprendieron, pues digamos, a escribir o escasamente escribir. Mi papá llegó hasta quinto de primaria y llegó, y papá después le enseñó a mi mamá a leer y a escribir al menos su nombre. Mamá leía, pero no sabía escribir, increíble. Pero sí echaba su firma. Así era este señor, no estudió, nunca aprendió a leer ni a escribir. Y él, como todos sus papás, tenía una finca y se esforzó a que su hijo pues fuera a la universidad. Y su hijo se fue a estudiar ingeniería química. Y un día el papá se comunicó con él y le dijo: mijo, mira que yo tuve un sueño que yo no entiendo, un sueño que no comprendo. Entonces el hijo le dijo: dígame papá, ¿qué soñó? Y le dijo: no, es que eso es lo que no sé qué hacer, porque yo no le puedo decir a usted que soñé. Es algo que lo vi, pero no tengo palabras para decírselo. Entonces eso fue tremendo. Al hijo le causó mucha curiosidad. Entonces el hijo, pues, ¿cómo vamos a saber esto? ¿Cómo saber lo que soñó el papá? Pero el papá le dijo: ¿sabe una cosa? Pero le escribí. Y el hijo sabía que el papá no podía escribir, o no sabía, ¿no? Poder, pues diferente. Entonces,
Y esto le causó a él mucha intriga, entonces le tocó el hijo a viajar pues ante esta situación, un sueño raro, que un papá que no sabe escribir, escribió el sueño y él se fue. Dijo el papá, yo vi unos símbolos, yo vi unas figuras y aquí están. Y el papá hizo exactamente lo que vi en el sueño, apenas se despertó, plasmó en un papel esas rayas y esos números ahí, no sé lo que él vio, y el hijo se dio cuenta que era una fórmula química. Es una fórmula química para hacer abono. Esto pasó al sur del Tolima. Entonces, eso hace Dios, mostrar. Creo que están en ese proceso de hacer esta fórmula que es como una especie de abono para el café. Entonces, ¿quién hace eso? Solamente lo hace el Señor. Eso pues para motivarnos que hay muchas cosas y hay muchos misterios y me sé muchos ejemplos donde en ciertas ocasiones de la vida Dios muestra, Dios dice. Hay veces que los hermanos o la gente le hace unas preguntas que uno no sabe qué decir y de pronto llega esa iluminación, ese destello y uno como que entiende, como que ve más allá, comprende y da la solución. Así que la tercera ventaja es que somos llamados a gobernar nuestro entorno y esto me parece muy bonito. Entonces, mire el Daniel 2:48, se lo voy a leer. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Entonces, este nos muestra aquí el deseo de Daniel. Y miren la posición, porque yo quiero decirles, lo que le estaba diciendo hace rato, es que él llegó como esclavo. Iba a ser un simple eunuco al servicio de un rey, pero llegó a ser el tercer señor del reino. Y los reyes que estuvieron con Daniel, que fueron 3, cada uno lo puso en una posición demasiado alta. Y eso es lo que yo quiero decirle a ustedes en esta hora. Que Dios quiere llevarlo a usted a que gobierne su entorno, a que usted gobierne su entorno, que sea un lugar, digamos, prominente en su entorno. Por ejemplo, que usted está estudiando en la universidad, en el colegio, y usted sea un muchacho sobresaliente de allí. Eso es lo que Dios quiere. Yo nunca le exijo a mi hijo que sea el del primer lugar, porque yo me he dado cuenta que las notas que uno saque no van a inferir para nada en el futuro. Pero mi hijo llega a recibir mención, honores en la escuela. Nunca le exigimos, pero sí lo felicitamos. Tampoco lo regañamos cuando saca una nota mal, porque eso es parte de la vida. Pero mire que Dios lo quiere llevar a uno a lugares de preeminencia. Es decir, que si usted, por ejemplo, estudia en un colegio que sea uno de los mejores o quizás el mejor, o que esté de pronto en una empresa y Dios lo quiere llevar a una mejor posición en esa empresa. Quizás Dios lo esté preparando para gobernar en esa empresa. Y quizás sea como lo que hemos visto, que muchas veces Dios lo lleva ya no por uno, sino sí por uno, pero a razón de los demás, para bendecir a los demás. Entonces, uno debe seguir adelante en el lugar donde Dios lo ponga a uno, con aras y con mira de que Dios lo lleva a uno a un mejor lugar. Que Dios lo llama a uno a gobernar el entorno donde uno está. Por ejemplo, hay ciertas cosas donde uno gobierna, que es la casa de uno, el lugar donde uno se mueve. Si en las cosas espirituales uno está llamado a mandar, llamémoslo así para no decir gobernar, sobre los demonios se nos sujetan a nosotros. También las condiciones climáticas, como Jesús, que una gran tormenta se levantó y ya las olas iban a anegar el barco, ya lo iban a hundir y él se levantó, reprendió el viento y las olas se acabaron. Así somos nosotros, a orar. Nosotros hemos orado a veces en tiempos de mucha tormenta y la tormenta baja, como también hemos orado para que llueva y ha llovido, porque nosotros somos llamados a gobernar nuestro entorno y Dios nos da las herramientas bíblicas necesarias para eso. Entonces Dios quiere que en el lugar donde usted esté marque la diferencia. Dios le dé sabiduría para hacer ciertas cosas donde esté, que Dios le revele, le muestre cosas, que sepa lo que otros no saben y ponerlo en lugar de privilegio. Así que vamos a orar en esta hora para que estas condiciones, para que estas ventajas sean en nuestra vida,
para que, como dice la palabra del Señor, este espíritu superior que el Espíritu Santo nos haga resaltar por encima de los demás. No para vanagloria, no para jactancia, sino para Dios mostrarles que hay un hijo de Dios en medio de ellos, que fue lo que pasó con Daniel y sus amigos. Imagínense que Daniel hizo colocar a sus amigos en lugares de preeminencia también, en lugares de honor. Allá todos llegaron. ¿Quién los llevó? El Señor, porque Dios los lleva a uno donde Él quiere que uno esté. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú quieres llevarnos al lugar de preeminencia. Quieres, Señor, que allí nos destaquemos, que mostremos a los demás que somos tus hijos, Dios. Gracias porque en esa empresa donde vamos a estar, o somos dueños de esa empresa, Señor, tú quieres que sea lo mejor, que tengamos a esos empleados bien, que les paguemos bien, que lo que nos toque hacer en esa empresa lo hagamos bien, como dice la palabra, que lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Y eso marca la diferencia, que seamos leales, que seamos íntegros, que seamos diferentes, que no seamos traicioneros, que no hablemos mal de nuestros superiores. Eso marca la diferencia. También, Señor, en momentos de crisis de la empresa, o quizá en una nueva estrategia, tú nos puedes revelar qué hacer. Tú nos puedes mostrar qué es lo que tenemos que hacer en determinado momento. ¿Por qué camino hay que seguir, Señor? Gracias, amado Dios, porque nos ha llamado a gobernar nuestro entorno. Señor, para que allí nos ocupemos del trabajo que tú quieres que ocupemos y quizás tú nos estés preparando para llevarnos, Señor, a otro nivel, a otra situación. No lo que nosotros querramos, sino lo que tú quieres, lo que tú ves que es mejor para nosotros y donde nosotros podemos desempeñar un mejor papel. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga y muchas gracias por ver y escuchar este mensaje. Bendiciones. Chao, chao.